Juan capítulo 1, del 1 al 15. Una disculpa, es Juan capítulo 3, del 1 al 15. Juan capítulo 3, del 1 al 15. El tema se llama Jesús y Nicodemo. Lo voy a leer, ustedes pueden seguirlo con su vista. Dice la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, de lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, en estos momentos te pido de manera personal que me guíes, Señor, que me des dirección, Señor, para exponer fielmente tu palabra, Señor. Te pido que me guíes, Señor, que me ayudes, Señor, a controlar incluso mis emociones, Señor. Señor, guíame, Señor. También te pido, Señor, por tu iglesia, por tu amada iglesia, Señor, que va a estar escuchando este mensaje, Señor. Señor, son mis palabras, Señor, son mis cuerdas vocales, es el sonido, Señor, el que viaja y el que va a recibir sus oídos, Señor. Y este mensaje va a ser recibido en su mente, Señor. Pero te pido, Señor, que tú lo bajes a su corazón, Señor. Señor, te pido, Señor, dirección. Te pido que hagas, Señor, que se exponga fielmente el mensaje, Señor, y que sea un mensaje entendible, Señor. Señor, sin duda yo carezco de habilidades, pero, Señor, guíame, Señor, y que este mensaje sea de bendición, y que no solamente se quede en este lugar, Señor, que no solamente se quede grabado, Señor, en un archivo de video, ni en una libreta, Señor, anotaciones, Señor, sino que lo pongamos en práctica, Señor, en nuestro diario vivir. Señor, todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues antes de empezar este mensaje, me gustaría que fuéramos a otro texto, porque pues hoy estamos de 2 por 1, vamos a ver dos temas, pero vamos a conectar los dos temas, ¿no? Tiene sentido, como dirían, cuando estamos nosotros narrando una historia, de repente es necesario un contexto, ¿no? Y a continuación vamos a ver el contexto para que sea entendible este mensaje. El contexto se encuentra en Números 21:9. Números 21:9. Pero vamos a leer desde el versículo 4. Yo lo voy a leer, ustedes pueden ir
siguiéndolo ahí con su vista. Algunas Biblias llevan un mensaje, una palabra, un título. En esta porción precisamente se llama la serpiente de bronce. Y dice así: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Bueno, el contexto aquí es de que es el pueblo de Israel que ya lo sacó de Egipto y están precisamente en el desierto. Y dice aquí que el pueblo se desanimó, ¿sí? Se desanimó el pueblo por el camino. Y dice el 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ese pan tan liviano, hermanos, está hablando del maná, de la provisión que Dios había dado precisamente a su pueblo. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Bueno, voy a explicar brevemente este tema. Este es un tema auxiliar. Ahorita vamos a ir al principal, que es en Juan 3. Pues como ya lo comenté, el pueblo ya salió de Egipto, estaba en el desierto. Dios provisionó precisamente al pueblo con una nube, con una columna de fuego que los iba guiando, que sus ropas y su calzado no envejecía, pero a pesar de eso, estaban pues diciendo que estaban mejor en Egipto, que por qué los sacaron de Egipto. Hubo murmuración, hubo una queja, y hermanos, muchas veces, ya cuando Dios nos sacó de Egipto, cuando Dios nos sacó del mundo, muchas veces es natural, hermanos, nuestra condición humana, nuestra condición pecaminosa, muchas veces volteamos atrás, así como la mujer de Lot, y decimos lo que dice el pueblo de Israel: estábamos mejor en el mundo. Nuestra mentalidad, nuestra lógica humana, y quizás había un buen trabajo, quizás había, entre comillas, más amigos, y quizás había más familia, y quizás no había pues murmuraciones por seguir a Cristo. De momento podemos pensar que estábamos mejor en Egipto, y quizás ha pasado por nuestra mente, hermanos, eso: estábamos mejor antes. Y quizás también nosotros hemos murmurado la provisión de Dios. No somos tan diferentes al pueblo de Israel, hermanos. No somos tan diferentes al pueblo de Israel. Y lo digo yo como ejemplo. En algún momento, en algún punto de mi vida, yo cuestioné a Dios, y más de manera personal cuando falleció mi mamá. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué orar? ¿Para qué ayunar? Después Dios me abrió los ojos leyendo su palabra. Habacuc fue un libro que me ayudó bastante, hermanos, para comprender la voluntad de Dios. Y es allí, hermanos, donde precisamente ese pueblo que ya lo sacó de Egipto, que Dios está cuidándolo, que Dios lo está protegiendo, y se quejan de la provisión. Se quejan de ese maná, de ese pan que bajó del cielo. Dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Murió mucho pueblo de Israel, dice, a causa de esas serpientes. Dice: entonces el pueblo vino a Moisés
y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y cuando una serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Esto, hermanos, alguna religión romana, pues se basa en esto para justificar pues alguna imagen de bronce, diciendo: miren, esto Dios lo mandó, pero no está hablando de ídolos, no está hablando de que veneremos a algo, que algo va a hacer un milagro con solo mirarla, alguna imagen, porque en Éxodo 20, los 10 mandamientos, dice que no nos haremos imagen de ninguna cosa que esté en el cielo, ni debajo de la tierra, ni debajo de la tierra. Entonces, aquí este versículo, esta imagen, esta serpiente en este asta, era una sombra de lo que iba a venir más adelante, que iba a ser Jesucristo. Este es el contexto, hermanos, de lo que viene ahorita en Juan 3. Entonces, para entender este pasaje de Juan 3, del 1 al 15, era necesario regresarnos un poquito al Antiguo Testamento y entender esta parte. Ahora sí vamos a Juan 3, ya con este contexto. Y precisamente este tema de Juan 3, del 1 al 15, lleva por título: Nacer de nuevo, una obra espiritual. Nacer de nuevo. Y este tema precisamente, hay un personaje principal, bueno, son dos, Jesús y Nicodemo, pero aquí vamos a ver, en este sermón del día de hoy, vamos a ver cómo Nicodemo fue a buscar a Cristo en busca de respuestas. Y vamos a ver dos versículos donde vemos el seguimiento el crecimiento espiritual que ha tenido Nicodemo. Vamos a profundizar. Dice Juan 3:1, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo era un fariseo. Nicodemo era, pues, esa élite, era miembro del Sanedrín, donde pues ellos eran, ahora sí que los que dirigían al pueblo, tenían peso, tenían autoridad, conocían las escrituras, conocían la Torá, conocían pues toda la ley de Moisés, los profetas, personas eruditas. Generalmente cuando vemos el tema o la palabra fariseo, de momento pensamos que es pues una persona pues muy extremista, muy religiosa, pero tenían mucho celo por llevar al pie de la letra la palabra de Dios, bueno, la ley. Con decirles de que para beber no podían, hay algo que se llamaba un mosquito que era impuro, y para beber tenían que filtrar precisamente para no comer ese mosquito. Había muchas leyes, lo del día de reposo, que tenían que cumplirlo pues así con una delicadeza, con pues algo muy extremo. Y este Nicodemo era un principal entre los judíos. Dice el versículo 2: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Vemos que este Nicodemo vino de noche. Aquí pues podemos pues decir, no viene aquí precisamente explícito, pero al ir de noche pues ya habla, ¿no? Que quizá, y lo digo quizá, no quería que vieran que él estaba buscando a Jesús, porque sería un escándalo. Como alguien preparado, un fariseo, miembro del Sanedrín, viniera a Cristo, viniera a Jesús, y quizás por eso fue a buscarlo de noche.
Aquí podemos ver, podemos aterrizarlo en nuestro día a día, que quizás hay temor por seguir a Jesús al principio. Que quizás al momento de querer buscar respuestas, hay una inquietud y nosotros vemos en Cristo respuestas a nuestras preguntas. Y quizás no damos el paso así libremente, quizás lo buscamos con duda, lo buscamos de noche, sin que la gente se entere. Fíjense cómo empezó Nicodemo. Y quizás muchos de nosotros lo hicimos, o quizás lo estamos haciendo así. Quizás nos da pena. ¿Qué dirá la gente? Para las personas que van a ver este mensaje, quizás no vienen a una iglesia a escuchar el mensaje porque ¿qué va a decir mi familia? ¿Qué van a decir mis amigos? Pero vemos que hay una semilla ahí, hay una inquietud, que viene Nicodemo a buscar respuestas, viene a Cristo. Hermano, hermana, amiga o amigo. Si tú quieres venir a Cristo por respuestas, acércate. No importa que sea de noche, no importa que sea escondidas, pero acércate a Cristo. Así como lo hizo Nicodemo en la noche. No importa si es a través de internet, a través de predicaciones y lo estás siguiendo, no importa, el caso es que des el primer paso, que busques a Cristo, que busques respuesta a Cristo. Dice el 3, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Vemos ahí que esta conversión es obra espiritual. Es una obra espiritual, es una obra del Espíritu Santo. Vamos a ver lo que dice Efesios. Efesios 1:13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados. Al momento que creímos en el mensaje del evangelio, en ese momento ya fuimos sellados con el Espíritu Santo. Hay algunas denominaciones, algunas iglesias, donde quieren descender el Espíritu Santo, lo dicen que desciende el Espíritu Santo. Y muchas iglesias dicen que es una experiencia y hacen cosas extrañas y giran y se caen. Y este tipo de cosas que quieren hacerlo evidente y hablan cosas extrañas y les atribuyen todo ese desorden al Espíritu Santo. Y cuando pasa eso, dicen que una persona fue llena del Espíritu Santo. Pero aquí la Biblia dice, en el 13, dice que al momento de haber creído, al momento de escuchar, al momento de haber oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él,
en ese momento fuiste sellados con el Espíritu Santo. En ese momento ya el Espíritu Santo está en ti. En ese momento. No es necesario una experiencia extrasensorial. No es necesario eso. Al momento de creer, de escuchar. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, esto es una obra espiritual. Es una obra espiritual. Lo que quisiéramos nosotros, hermanos, es que nosotros pudiéramos, pues, echar mano de nuestra elocuencia, de nuestra homilética, y que se convirtiera en nuestra familia. Es lo que todo el mundo quisiera. Estoy seguro que más de uno de ustedes, hermanos, quisiera eso. Que por nuestra fuerza, que por nuestra elocuencia podamos convertir a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros tíos, a nuestros abuelos. Pero no es por nosotros, es por obra del Espíritu Santo. Por eso debemos de rogar a Dios: Dios, ten misericordia. Ten misericordia de mi familia, ten misericordia de mis amigos. Señor, quita ese corazón de piedra y dales un corazón de carne. Que ellos puedan escuchar el Evangelio y puedan creer. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es lo que podemos hacer. Clamar por ellos, clamar por nuestros amigos, clamar por nuestra familia. Señor, ábreles los ojos para que crean. Para que crean. Es una obra espiritual, hermanos. Dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene y de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí hay una anotación en esta Biblia. Dice que el viento es una palabra griega. Bueno, aquí se utiliza, en este versículo hay una palabra griega que es neuma, que se utiliza tanto para viento como para espíritu. Neuma. ¿Sí? Entonces el viento sopla, el espíritu sopla de donde quiere y tú oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo, le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Sí? Vemos ahí, regresando, recapitulando, Nicodemo visitó a nuestro Señor Jesucristo, tenía dudas, fue de noche, lo buscó, y vamos a ver otro versículo donde habla acerca de Nicodemo. Vamos a ir también ahí a Juan 7:50. Está ahí a 2 páginas, 3. Juan 7:50. Vamos a leer hasta el 52. Hasta el 52. Dice Juan 7, 50, 51 y 52. Les dijo Nicodemo al que vino a él de noche. Aquí está haciendo referencia precisamente a Nicodemo, que anteriormente había visitado a Jesucristo de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no se le oye y sabe lo que ha hecho? Respondiendo le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Ahí Nicodemo, el que había visitado a Jesucristo de noche, aquí está defendiendo a nuestro Señor Jesucristo. Él dice:
¿Juzga acaso nuestra ley un hombre si primero no se le oye y sabe lo que ha hecho? Les está diciendo, ¿saben qué? Oye, debe de haber un juicio justo. Espérense, vamos a juzgarlo justamente. Como que ahí Nicodemo dio un paso más. Ya está asomándose que él está creyendo en Cristo. Poco a poco. Ahí ya antes venía de noche, sin que nadie lo viera, quizás temeroso por el qué dirán, pero ahorita ya lo está defendiendo. Ya lo está defendiendo, dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no se le oye y sabe lo que ha hecho? Él está haciendo referencia a la ley, o sea, él se está amparando a lo que dice la ley judía, pero lo está defendiendo. Y los demás, fíjense, le respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Él lo defendió, el Nicodemo defendió a Jesucristo y le contestaron, le reprocharon. Y muchas veces, hermanos, otra vez, regresando a nuestro diario vivir, a nuestra vida cotidiana, es necesario hablar de justicia y de verdad. Es necesario incluso, pues, dar a conocer lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo bueno. En eso pensad, como diría un versículo. Sin miedo a represalias, sin miedo a, oye, pero ¿por qué si todo el mundo lo hace, por ejemplo? Imaginen que te dicen, ¿no? En donde estés, que te dicen, oye, pues, ¿sabes qué? Pues mitad y mitad, ¿no? Vamos a hacer esta maniobra y no es lo correcto. Ay, pues el que no tranza no avanza, ¿no? Como dice la frase. ¿No? Defender la justicia. Nosotros ya estamos siguiendo a Cristo. Nosotros ya hemos nacido de nuevo, precisamente. Ya debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Ya es una fe que no es muerta, sino que ya da un fruto. Esto es parte de nacer de nuevo. Vemos que ahí Nicodemo está dando pasos en su crecimiento espiritual. Y hermano, poco a poco vas a dar pasos. Tal vez es difícil, decía mi hermano Pedro, en este mes cumplimos un año. Es poco a poco, hermano, y hay que agarrarnos de Dios. Vienen adversidades, vienen luchas, vienen pruebas, vienen exámenes, como ayer estábamos platicando. De repente sabemos la teoría, pero vienen situaciones que te dicen, que te hacen ver que necesitas de Dios, que solo no puedes. Que solo no podemos, hermanos. Y vemos aquí que Nicodemo está creciendo espiritualmente. Hermano, te invito a que te agarres de Cristo, a que crezca tu vida en Cristo, de que aquel que comenzó la buena obra la irá perfeccionando. En el mundo recibiréis aflicción, pero confiad, dijo Jesús, yo ya he vencido al mundo. Va a haber luchas, pruebas, adversidades, pero confiemos en Él. Y esa es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Así como el malhechor en la cruz, arrepentimiento y fe. Una fe genuina, una fe verdadera, hermanos. Entonces vemos en este versículo el crecimiento que está teniendo Nicodemo, un crecimiento espiritual. Y por último vamos a ver lo que dice, bueno, vamos a regresar a Juan 3:14. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, aquí vamos a recordar lo que leímos anteriormente, el contexto de lo que hablamos, de Números 21. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahí
Jesucristo le dijo a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente. En ese momento pues pasó, conocía Nicodemo, seguramente conocía ese pasaje de Números 21. Y de momento aquí cuando Jesucristo le dice esto, pues quizás se quedó con dudas, con incertidumbre. ¿Qué quiere decir eso de que el Hijo del Hombre será levantado? Sí, Moisés, la serpiente, Israel, el desierto, la serpiente mordieron, Moisés levantó el asta, y en ese momento quizás dijo Nicodemo, pues, el Hijo del Hombre será levantado. No, quizás se quedó con cara de what, de no sé. Pero vamos a ver lo que otro pasaje de la Biblia donde registra a Nicodemo. En Juan 19:39. Juan 19:39. Pero vamos a leer desde el 38. Desde el 38 dice: después de todo, bueno, el tema es Jesús es sepultado. Aquí ya pasó la crucifixión, nuestro Señor Jesucristo ya pasó todo esto, ya expiró, las 7 palabras expiró, y dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, dice, por medio de los judíos, rogó a Pilato. Imagínense cómo le diría, ¿sabes qué? Oye, te ruego, Pilato, échame la mano, Pilato, que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y aquí en el 39, fíjense, sale Nicodemo, dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, fíjense, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre de sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, y en el cual no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Regresando a donde dice el 39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. A ella no le importó, hermanos. El que vino de noche por miedo al que dirán, a recibir represalias, a recibir burlas, a recibir cuestionamientos, aquí ya no le importa. Ya dice, vino trayendo y además vino trayendo todo esto, trayendo un compuesto de mirra, de aloes, como 100 libras. Aquí ya no le importó ¿sabes qué? ¿Qué van a decir? ¿Que me van a ver? ¿Que van a ver que honro al cuerpo de Cristo? ¿Qué van a decir? Que un prominente fariseo venga aquí a traerle, a darle esta sepultura. Aquí ya no le importó, hermanos. No le importó el que dirán, qué van a decir, qué me van a reprochar. Aquí ya no le importó, hermanos. Y aterrizándolo a nuestro diario vivir, hermanos. Aterrizándolo a nuestra vida cotidiana. Puede ser que al principio fuéramos como Nicodemo, hermanos. Puede ser que al principio nos avergonzábamos del Evangelio. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Vamos a ver lo que dice Romanos 1:16. Romanos 1:16 dice:
Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nicodemo venía de noche a buscar a Cristo, dio pasos y al final le dio la honra a Jesús. Así nosotros, hermanos. Puede ser que en algún momento te hayas avergonzado, puede ser algún momento que te da miedo, que qué dirán, y del rechazo de amigos, de familiares, hermanos y amigos. Les voy a dar un spoiler, como dicen por ahí en las películas. Un spoiler es cuando te cuentan la película, ¿no? Te voy a adelantar, te voy a contar. Muchas veces le damos importancia a amigos, muchas veces le damos la importancia a familia. Ponemos en segundo lugar a Cristo, a Dios. Estamos rompiendo un mandamiento, el más grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Lo estamos dejando a un lado, ponemos al primer lugar a la familia, ponemos en primer lugar amigos, y te voy a dar un spoiler: los amigos te dejan de hablar. Cuando ocupan algo, ahí estás, pero llega un momento donde te das cuenta que no tienes amigos, y los pocos amigos dicen por ahí que los cuentas con una mano, con los dedos de una mano. En este versículo, en este pasaje, en este sermón, podemos ver cómo Nicodemo dijo: no me importa. No me importa que me digan, que murmuren. No me importa que me dejen de hablar. No me importa si pierdo el respeto del Sanedrín, del pueblo judío. No me importa. Hermano, es necesario poner a Cristo en primer lugar. Es necesario darle a Dios su lugar. Amén. Y quizás, como dijo mi hermano Pedro, llevo un año, ok, poco a poco, hermano, a tu nivel, a tu ritmo, poco a poco creciendo en santidad. Y ya para terminar, hermanos, pues vamos a ver lo que dice este versículo, que es muy conocido, que es el que sigue, Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado de su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el hombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Para terminar, hermanos, este sermón, pues es importante buscar a Cristo. De que si quieres respuestas, no importa que vengas de noche, no importa que tengas miedo, si tú ya vienes a Cristo a encontrar respuestas, acércate a Él. Poco a poco vas a recibir crecimiento espiritual, poco a poco vas a creer en santidad y vas a tener frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por este mensaje, Señor. Señor, que este mensaje, Señor, haga eco en la mente de mis hermanos, de mis amigos, Señor, de las personas que van a ver este mensaje, Señor, en otro momento, Señor, o que, Señor, toca su corazón, Señor, abre su mente, Señor.
Baja este mensaje, Señor, a su corazón. Señor, alejado de ti nada podemos hacer, Señor. Y como dice este himno que acabamos de entonar, Señor, esas son bellas palabras, Señor. ¿A dónde pues iremos si solamente todas las palabras de vida eterna, Señor? Señor, te doy gracias, Señor, por este mensaje, por tu palabra, Señor. Señor, que este mensaje haga lo que tenga que hacer en los corazones, Señor. Señor, todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús.